Un hombre que entendió que la paz se hace entre las personas y con el ambiente. La paz es necesario y pasa por cada uno de nosotros, pero va siendo progresiva y colectiva en su construcción para que alcance para todos y así, de esa manera, poder proteger y garantizarnos la vida querida en un sistema humano, político, pero sobre todo natural. Un líder que ayudó a reforestar el bosque para cuidar las fuentes de agua de su comunidad. Empezamos a clasificar las especies nativas, mirábamos qué era lo que había y de lo que había naturalmente, lo que quedaba de eso mismo, restaurábamos, porque sabíamos que eran árboles que estaban adaptados y fácilmente iban a crecer. Y una mujer cuyo arraigo al campo la llevó a reforestar lo que el desarrollo y el conflicto armado arrasaron. Mi papá, él ya un poco cansado, mi mamá también, igual nosotros muy jóvenes, él dice, bueno, ¿esto es lo que quieren ustedes? ¿Qué van a hacer? Y nos ponen a pensar, a mis hermanos y a mí, ya graduados, yo ya bióloga, haciendo una maestría de gestión de recursos naturales, porque quería saber pues, cómo puede usarlos, pero conservarlos. Estos 3 proyectos han hecho parte del proyecto TFCA, un programa de conservación de largo plazo que invierte y acompaña a organizaciones locales que crean soluciones innovadoras para la conservación de los bosques tropicales y el bienestar de sus comunidades. Desde el Magdalena Medio hasta los Llanos Orientales. Innovadores de la conservación, leña al monte. Era muy chistoso verlos a ellos llevando plántulas de árbol para el monte. Sí, eso, es decir, como decir, a llevar leña para el monte. Verlos a Reiner en su moto llevando las cosas que la comunidad campesina en tal sitio pidió no sé cosas, que el otro que la quebrada, que no sé qué. Una comunidad de agricultores del Magdalena Medio en Colombia vio cómo plagas de animales se comían su cacao. La razón, entre más deteriorado el bosque, menos alimento encontraban. Recuerdo unos videos donde uno veía a este hombre llevando leña para el monte, como dicen nosotros, y después ellos mismos eso lo hacían gracia, y esa gracia se convirtió en una razón suficiente para poder amar y querer no solamente su tierra, sino abrazar, diría uno, de manera con gusto. El Magdalena Medio es una región que agrupa zonas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander, conectadas a través del río Magdalena. Una región próspera, pero también afectada por el conflicto armado. Esto llevó a que en el año 1996 se creara la Corporación Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En su búsqueda por una región pacífica, la corporación ha recuperado cerca de 140 hectáreas de bosque de galería y parches de bosque secundario en las rondas de ríos y quebradas. Óscar Orrego, coordinador de conservación de Fondo Acción, se sentó con Wenzel Duque, director de la corporación, para hablar más sobre restauración de ecosistemas, paz y ambiente. Por decir algo, tenían 2 hectáreas sembradas y tumbaban otra hectárea para seguir ampliando el cultivo. Entendían el ampliar el cultivo como ampliar también, sí, la cobertura, las áreas, digamos las hectáreas. Y el otro elemento que ellos llegaron a plantearse, a identificar, era que la fauna, digamos, los animales, las aves, todos los roedores, todos los que vivían allí, ya ellos no los percibían como parte constitutivo de ese ambiente, sino que ya los veían como plaga. Cayeron en la cuenta que esa presión sobre el bosque, ¿sí?, estaba dejando también a estos otros habitantes de la comunidad sin casa donde vivir. Entonces había migraciones y parte de la migración era poder también, y perdían alimento, perdían reserva de alimento. Entonces comenzaban pues a alimentarse del cacao, o sea, o del plátano, o lo que fuera. Entonces ellos estaban viendo ese fenómeno. Es allí donde
toda esta experiencia de reconversión productiva que implica hacer más intensivo digamos, el cacao, o sea, una asesoría para comprender que lo que había que hacer era un mejoramiento del cacao que tenía. No necesariamente tenían que tumbar más bosque para poder tener mayor volumen de producción. Uno de los líderes del proceso de reforestación de las 140 hectáreas y de 200 hectáreas más protegidas en nacimientos de agua y cuencas de los ríos es Reiner Rodríguez, hoy el presidente de Acuasas, una corporación que nació para hacerse cargo del acueducto de Santo Domingo con el apoyo del programa TFCA. En nuestro trabajo, en el cual me metí de lleno y me encantó y quería cubrir esos lugares donde habíamos ya deforestado, habíamos dañado los nacimientos, las fuentes estaban expuestas, pues dentro de los proyectos surgió la restauración ecológica, y entonces pues de eso fue a lo que más me enfoqué yo dentro de los proyectos, y lo que más me gustaba era la restauración ecológica, sembrar árboles en donde ya no había. Entonces yo adecué mi moto, le amarré la canasta y ya teníamos los viveros. Bueno, cargué árboles en esa moto por esas lomas para allá, para las partes altas. El Indio, vereda del Líbano, vereda del Sinaí, sembrando árboles por todas esas abandonadas donde ya no había nada. Claro, previos acuerdos con los dueños, que hasta nos ayudaban, nos franqueaban el camino. ¿Y qué decían estos dueños, estos propietarios cuando llevabas todo ese material? Ellos no se preguntaban como, pero bueno, ¿y qué está haciendo Reiner? Al principio hubo algunas personas que decían, pero eso no tiene sentido. Si es que hay tanto que hay, ¿para qué se siembra? Entonces ya empezamos a socializar con nosotros y con los funcionarios que nos visitaban. Bueno, ahí está Leonel, que fue un pilar ahí en ese trabajo, con las socializaciones con la comunidad y enseñándoles y diciéndoles lo que habíamos hecho, cómo habíamos destruido y habíamos expuesto las quebradas, los caños, y prácticamente pues el agua estaba agotada. En Santo Domingo, de hecho, tuvimos unos años de fuertes veranos que prácticamente nos quedamos sin agua por días y días. Y le cuento una cosa, hace 6 años que en Santo Domingo no se volvió a sufrir de agua. Allá no nos falta el agua porque la gente entendió. Empezando, se restauró las partes que estaban dañadas y no se dañó más el ecosistema donde todavía existía. Y nos vamos desde el Magdalena Medio hacia el Casanare, a la Fundación La Palmita. Su directora, Carolina Mora, lidera la restauración de 131 hectáreas de bosque. ¿Por qué tanto interés por su territorio? Junto a Óscar Orrego recordó cómo era la vida en sus primeros años, lo que la enamoró y motivó a trabajar para conservarlo. ¿Cómo recuerdas tú esos primeros años de La Palmita para ti? Tengo un recuerdo, digamos, como una niña muy silvestre con mis hermanos, ¿sabes? Casi que nos la pasábamos en calzones, por ahí descalzas. Casi no estaba mi mamá ni mi papá. Estábamos la mayoría del tiempo con mi abuelita Doria y mi abuelo Tarcisio, los papás de mi papá. Nos la pasábamos, tengo muchos recuerdos con ellos, trepando árboles, nos escondíamos, nos engarrapatábamos. Tengo recuerdos de mi abuela con estas depiladores sacándonos garrapatas de las orejas a mis hermanos y a unos primos míos. No había luz, teníamos una planta de gasolina que ponían solamente de 8 de la noche a 9 de la noche, era como o antesito, cenábamos y la apagaban. Entonces todas las bebidas eran frías, o sea, el clima, yo vine a tomar bebidas frías ya grande, o sea, ya en el colegio, ¿sabes? Porque en el pueblo también Trinidad tampoco tenía luz, era lejísimos ir a Trinidad. Mi primera infancia y mi niñez transcurrió allá, jugando con animales. Habían unos chigüiros que eran como nuestras mascotas, se llamaban Pepe y Pancho, por ejemplo. Íbamos y nos arrunchábamos con ellos.
les abríamos la boca, le metíamos los dedos, les rascábamos la barriga, ellos se dormían y nosotros ahí con esa sensación tan chistosa de que mi mamá pavoriza, les van a arrancar los dedos, nosotros felices. Carolina se fue a Bogotá a estudiar y durante algún tiempo no pudo visitar La Palmita. Las amenazas de los grupos armados la mantuvieron alejada. Cuando terminó sus estudios, regresó con la claridad de que había mucho que estudiar. Carolina, tienes esa curiosidad que es la que justamente te lleva a mantener el interés de indagar y de saber más, que yo creo que es una curiosidad que es muy propia también de los niños cuando logran criarse en el campo y que tienen esa posibilidad de que sus sentidos están permanentemente impactados o permanentemente estimulados a través de la naturaleza. Tú estudias biología y cuando completas la biología logras satisfacer esas expectativas que tú tenías de aprender, entender, conocer más. No, yo siempre quise más y todavía quiero más. Y es que cuando empiezo a estudiar, digamos, varias cosas y me inclino, digamos, por entender los procesos que pasan con los mamíferos y al leer me di cuenta que hacia el llano, donde yo veía tantos animales, solamente habían signitos de interrogación. O sea, como si no hubiera nada. Iba a la colección y no habían cosas como tal del Casanare puntualmente. Sí, más de pronto hacia el piedemonte habían algo, pero hacia la llanura abierta no. Y entonces es cuando yo le digo, busco a mi profesora de tesis, Janet Muñoz, y le digo, yo quiero ir a trabajar a la finca, quiero que vayan otros compañeros conmigo a la finca para saber qué hay. Entonces yo trabajé con ratones, unos amigos con murciélagos, y luego que me graduó, con unos compañeros de la universidad, consolidamos una ONG que se llamó en su momento Yoluca, y con ellos les dije, venga, busquemos opciones para conocer más la biodiversidad que hay en el Casanare. Tú has tenido, nos has contado, has compartido cómo ha sido esa curiosidad que has mantenido desde niña, que luego desarrollaste ya con tus estudios universitarios, que pudiste comenzar a también implementar desde el ejercicio de tu profesión. Y entonces, no contenta con esto, Carolina, también has involucrado y has invitado a otros, a colegas, a profesores, pero has dado en un punto clave y es los vecinos. Porque es que quisiera que pudiéramos llevar a las personas que nos escuchan a Tame Arauca y a esta vereda Mapoy, a esas personas en esa Junta de Acción Comunal que también tú de alguna forma llevas la experiencia, o ustedes llevan la experiencia de La Palmita como centro de investigación con todo este acervo de conocimiento y reconocen que también en la comunidad, en esa comunidad campesina, en esa comunidad llanera, hay curiosidad y hay interés en investigar, en conocer, en aprender. Cuéntanos un poquito más de lo que ocurre en esa vereda Mapoy a partir de esta experiencia. Claro, cuando llegamos allá y desde nuestra propia visión construida entre todos los que hacemos parte de La Palmita, y es cómo podemos llegar a un territorio, pero plantear soluciones desde las necesidades de los territorios. Entonces, cuando llegamos a Mapoy nos encontramos con un universo hermoso, y es que nosotros, digamos, proponíamos, levantar la biodiversidad y entender los servicios ecosistémicos desde la gente que estaba allí habitándola, no desde ir y conocer qué hay, sino desde ellos. Y eso les llamó mucho la atención. Digamos, afortunadamente para nosotros nos asignan el proyecto, hacemos un convenio y llegamos allá a construir con ellos ese conocimiento que está allí, con biólogos muy buenos, pero reconociendo un conocimiento tremendo que hay allí. Y ellos empiezan a ser expertos, porque son expertos, a visualizarse como expertos en su conocimiento, porque es reconocido, llega a ser reconocido. Y con ellos empezamos a construir un montón de cosas, y una de las líneas que nosotros teníamos era que ellos pudieran plantear desde su necesidad qué querían,
en esa curiosidad. Cómo estaban viendo su entorno, cómo se estaban viendo con sus vecinos, qué falencias veían y cómo ellos podían solucionarlo. Y entonces allí ellos dicen, hombre, nosotros, nuestro acueducto veredal depende de este bosque de morichal, depende del caño Mapoy, y hemos visto que el agua ha disminuido. Y entonces ellos mismos construyen y empiezan a hablar y a darse cuenta de eso, y empiezan a reconocer que ellos mismos han sido parte del problema, ¿sí? Y cuando ellos se dan cuenta que eso hace parte de su bienestar en el ejercicio que hicimos, pues dicen, hombre, tenemos que conservarlo porque no solamente es el agua. Y deciden ellos, y ellos mismos proponen que lo que se debe hacer es hablar con los vecinos y con ellos mismos para recuperar área de ese bosque. Y así empieza todo, la historia en Mapoy. Carolina, al igual que Reiner y Wenzel, sabía que necesitaba de sus vecinos para reforestar y conservar. Así, firmaron 16 acuerdos de conservación para proteger 2.000 hectáreas de sabana inundable y moriche. Acompañaron una mesa de monitoreo comunitario conformada por 40 personas en Tame y formularon de manera participativa 16 planes de manejo ambiental y productivo. La Corporación Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio ha promovido más de 50 acuerdos de conservación para proteger 200 hectáreas en zonas de nacimiento de agua, entre otros resultados. Por su parte, la Fundación La Palmita ha trabajado en la elaboración del Plan Estratégico Participativo de Manejo, Aprovechamiento y Uso de los morichales, ecosistemas clave de la región y en su restauración. Estos innovadores de la conservación nos muestran que es posible actuar por la conservación sin importar nuestro oficio, actividad o lugar de procedencia. Innovadores de la Conservación es un podcast de Fondo Acción desarrollado en el marco del Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales TFCA, un programa de conservación de largo plazo que invierte y acompaña a organizaciones locales que crean soluciones innovadoras para la conservación de los bosques tropicales y el bienestar de sus comunidades con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, Conservación Internacional, TNC, WWF y Fondo Acción. Entrevistas: Óscar Orrego y David Fallat. Locución: Fabián Molina. Producción: Ecoconsultores.